En este video conoceremos a Marcela Ruiz, una mujer desconocida para el público pero que fue la primera esposa de Jorge Senllín. Ella, con voz temblorosa pero decidida, rompe el silencio después de más de 3 décadas. Marcela cuenta cómo vivía en Santiago con Jorge y sus 2 hijos pequeños cuando él, trabajando como ejecutivo musical, conoció a una joven estrella emergente, Míriam Hernández. Marcela recuerda que todo comenzó con una llamada a medianoche. Me dijo que tenía una reunión con un nuevo talento. Yo nunca sospeché nada, hasta que vi cómo cambió poco a poco. Jorge dejó de dormir en casa, comenzó a viajar constantemente y se volvió más frío. Las fotos familiares desaparecían de su oficina mientras los rumores en el entorno artístico crecían. Jorge y Míriam estaban cada vez más unidos. Una noche, Marcela encontró una carta olvidada en la chaqueta de Jorge. No tenía firma, pero el perfume era inconfundible. Era una carta de amor. No puedo seguir fingiendo. Lo que vivimos en el estudio no fue solo música. Te quiero conmigo. Fue ahí cuando Marcela comprendió, su marido ya no le pertenecía. Estamos con Marcela Ruiz, quien ha decidido compartir su historia tras años de silencio. Marcela, gracias por estar aquí. Marcela respondió, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Entrevistador dice, Marcela, ¿puedes contarnos cómo comenzó tu relación con Jorge Senllín? Marcela comenzó a contar, nos conocimos en la universidad. Ambos estudiábamos publicidad en Santiago. Nos casamos jóvenes y tuvimos 2 hijos. Jorge era ambicioso y apasionado por la música. Cuando comenzó a trabajar en la industria musical, yo lo apoyé en todo. El entrevistador pregunta, ¿cuándo empezaste a notar cambios en su comportamiento? Marcela dijo, fue en 1990. Jorge comenzó a trabajar con una joven cantante llamada Míriam Hernández. Al principio todo parecía profesional, pero pronto Jorge empezó a llegar tarde a casa, a cancelar planes familiares. Se volvió distante. Entrevistador pregunta, ¿hubo algún momento específico que te hizo sospechar? Marcela dijo, sí, una noche encontré una carta en su chaqueta. No tenía firma, pero el perfume era inconfundible. Decía, no puedo seguir fingiendo. Lo que vivimos en el estudio no fue solo música. Te quiero conmigo. Fue devastador. Entrevistador pregunta, ¿confrontaste a Jorge? Marcela dijo, sí. Le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura con Míriam. No lo negó, solo dijo que estaba confundido y que ella lo entendía de una manera que yo ya no podía. Entrevistador pregunta, ¿cómo afectó esto a tu familia? Marcela dijo, fue un golpe muy duro. Mis hijos eran pequeños y no entendían por qué su padre ya no estaba en casa. Yo trataba de mantener la normalidad, pero por dentro estaba destrozada. Entrevistador pregunta, ¿recibiste apoyo de alguien durante ese tiempo? Marcela dijo, mi familia y amigos cercanos me apoyaron. Pero en el entorno profesional de Jorge, todos parecían estar de su lado. Me sentí muy sola. Entrevistador pregunta, ¿intentaste hablar con Míriam? Marcela dijo, sí, en un evento musical en 1994 me acerqué a ella y le dije, él tenía una familia, tenía 2 hijos, tenía una historia. Ella solo respondió, lo siento, pero yo también merezco ser feliz. Entrevistador pregunta, ¿cómo has manejado esta situación con el paso del tiempo? Marcela dijo, he tratado de seguir adelante por mis hijos. He reconstruido mi vida, pero las cicatrices permanecen. Lo que más me duele es que nunca hubo una disculpa, ni de Jorge ni de Míriam. Entrevistador pregunta, ¿qué te motivó a hablar ahora? Marcela contestó, durante años, he visto cómo se ha contado esta historia desde una sola perspectiva. Quiero que se sepa que detrás de ese romance hubo dolor, traición y una familia rota. El entrevistador dijo, estamos nuevamente con Marcela Ruiz, ex esposa de Jorge Senllín, quien ha decidido contar su verdad tras años de silencio. Marcela, en lo anterior compartiste detalles muy dolorosos sobre el inicio de la relación entre Jorge y Míriam Hernández. Hoy queremos entender cómo viviste esos años después de la separación. Marcela respondió, gracias. No ha sido fácil hablar de esto, pero necesito hacerlo.
El entrevistador preguntó qué ocurrió exactamente después de que Jorge admitiera su relación con Miriam. Marcela respondió, fue como si de pronto yo hubiera dejado de existir. Jorge recogió algunas cosas de la casa y no volvió más. No hubo una conversación formal, no hubo un lo siento. Simplemente se fue. Yo me quedé sola con 2 niños pequeños con todas las cuentas encima y con el corazón hecho pedazos. El entrevistador preguntó, ¿él volvió a comunicarse contigo durante ese tiempo? Marcela respondió, solo para coordinar temas muy puntuales de los niños. Pero emocionalmente, él desapareció. Dejó de ser el padre presente que siempre había sido. Estaba completamente absorbido por su nueva vida, por su nueva mujer, por esa relación que lo tenía en una burbuja. El entrevistador preguntó, ¿cómo te afectó emocionalmente todo esto? Marcela respondió, yo entré en una etapa de mucha oscuridad. Perdí peso, no podía dormir, lloraba en silencio por las noches para que mis hijos no me escucharan. Me sentía reemplazada, humillada, silenciada. Miriam era una estrella en ascenso y yo, simplemente, no tenía voz. Nadie quería escuchar mi versión. El entrevistador preguntó, ¿intentaste hablar públicamente en algún momento? Marcela respondió, sí. En 1995 me acerqué a un medio para contar lo que me había pasado. Pero apenas mencioné los nombres de Jorge y Miriam, la entrevista fue cancelada. Me dijeron que querían problemas con figuras públicas. Desde entonces entendí que mi historia no importaba. El entrevistador preguntó, ¿sentiste que te silenciaron? Marcela respondió, sí, como mujer, como madre, como esposa abandonada. Me sentí invisible, vi cómo ellos asistían a eventos, eran fotografiados, admirados. Y nadie sabía que había una mujer detrás, rota, luchando por no desmoronarse. El entrevistador preguntó, ¿qué fue lo más doloroso de esa etapa? Marcela respondió, ver a mis hijos preguntar por su papá. Escuchar a mi hijo menor decir, ¿por qué mi papá no viene al acto del colegio? Me partía el alma. Y al mismo tiempo, ver en la televisión a Jorge abrazando a Miriam como si nada importara. Eso fue devastador. El entrevistador preguntó, ¿cómo enfrentaste esa nueva realidad? Marcela respondió, con mucha fuerza pero también con mucho dolor. Volví a trabajar, me apoyé en mi familia, comencé terapia. Hubo días en que solo quería desaparecer, pero mis hijos eran mi motor. El entrevistador preguntó, ¿sientes que hubo justicia? Marcela respondió, la vida da vueltas. Yo no le deseo mal a nadie, pero el karma existe. No todo lo que brilla es oro. Y cuando se construye una relación sobre las ruinas de otra, tarde o temprano eso se cobra. El entrevistador preguntó, ¿te arrepientes de haber amado a Jorge? Marcela respondió, no, fue el padre de mis hijos y durante muchos años fuimos felices. Pero sí me arrepiento de haberme callado tanto tiempo. Debí haber gritado mi verdad, debí haberme defendido. Pero en ese momento sentía que nadie me iba a creer. El entrevistador dijo, hoy seguimos conversando con Marcela Ruiz, ex esposa de Jorge Senyin, quien ha compartido valientemente su historia. Marcela, en esta entrevista nos gustaría saber si alguna vez llegaste a enfrentar directamente a Miriam Hernández o a Jorge después de todo lo que ocurrió. Marcela respondió, sí, hubo una vez. Una única vez. Una confrontación que, hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió. Nunca salió en la prensa, nunca se filtró. Fue cara a cara, y fue devastadora. El entrevistador preguntó, ¿dónde sucedió eso? Marcela respondió, fue en 1996, en un evento privado de la industria musical. Yo fui porque trabajaba en una agencia de publicidad que colaboraba con una productora. Nunca imaginé que ellos estarían ahí. Pero cuando los vi entrar, el mundo se me detuvo. El entrevistador preguntó, ¿qué hiciste? Marcela respondió, al principio quise irme. Sentí una mezcla de rabia, dolor, miedo. Pero algo dentro de mí dijo, ando. Esta vez no te vas a esconder. Esta vez te van a ver. Así que me acerqué. El entrevistador preguntó, ¿a quién te dirigiste primero? Marcela respondió, a Jorge.
Él me miró como si hubiera visto un fantasma. No sabía si saludarme, si abrazarme, si escaparse. Yo solo le dije, necesito hablar contigo. 5 minutos. Y él accedió. El entrevistador preguntó, ¿qué le dijiste en ese momento? Marcela respondió, le pregunté si alguna vez pensó en el daño que me hizo. Le pregunté si alguna vez sintió culpa por dejar a sus hijos sin explicación, por tratarme como si no existiera. Él no decía nada, solo bajaba la mirada. Me dijo, perdón, pero no sonaba sincero. Sonaba como alguien que quiere cerrar una herida rápida sin ver lo profunda que es. El entrevistador preguntó, ¿Miriam estuvo presente en esa conversación? Marcela respondió, no al principio. Pero luego se acercó. Ella tenía una copa en la mano, vestía elegante como siempre. Se paró al lado de Jorge y preguntó, ¿pasa algo? Y ahí fue cuando sentí que no podía callar más. El entrevistador preguntó, ¿qué le dijiste? Marcela respondió, le dije, ¿tú sabías que él estaba casado? Sabías que tenía 2 hijos. Y aún así, te metiste. Me rompiste la familia. Me borraste de su vida como si fuera basura. Ella solo me miraba, fría, sin emociones. Me dijo, yo no obligué a nadie a nada. Jorge tomó sus decisiones, y en parte tenía razón. Pero también había arrogancia en sus palabras. El entrevistador preguntó, ¿cómo terminó ese encuentro? Marcela respondió, yo le dije que ojalá nunca tuviera que vivir lo que yo viví. Que ojalá nunca sintiera el vacío de que le arrebataran la vida sin previo aviso. Y me fui, salí del lugar llorando. Me temblaban las piernas, pero sentí que por fin, después de tantos años, había dicho mi verdad en su cara. El entrevistador preguntó, ¿alguna vez hablaste con los medios sobre ese encuentro? Marcela respondió, lo intenté. Le conté a una periodista que conocía, pero me dijeron que el tema era sensible, que nadie quería involucrarse en un escándalo con Miriam Hernández. Así que fue una historia que quedó guardada, hasta ahora. El entrevistador preguntó, ¿sientes que fue necesario vivir ese momento? Marcela respondió, sí, fue mi catarsis. Me liberé de años de silencio, de impotencia, de humillación. Jorge vio en mis ojos todo el dolor que causó. Y Miriam supo que yo no era un fantasma, que era una mujer real con una historia, con heridas que no se ven en la portada de una revista. El entrevistador preguntó, ¿crees que ellos fueron felices? Marcela respondió, tal vez. O tal vez vivieron siempre con la sombra de lo que destruyeron. A veces el éxito oculta culpas, pero el alma siempre recuerda. El tiempo te da paz, pero también justicia. El entrevistador dijo, Marcela, después de todo lo que nos has contado, después de tantos años, ¿sientes que finalmente encontraste justicia emocional? Marcela respondió, sí, aunque no de la forma en que la gente la imagina. No recibí una disculpa pública, ni vi a Jorge volver arrepentido, ni a Miriam admitir lo que pasó. Pero encontré justicia dentro de mí, aprendí a vivir con el dolor, a transformarlo, a levantarme. El entrevistador preguntó, ¿cómo ha sido tu vida después de la separación definitiva con Jorge Senyin? Marcela respondió, difícil al principio. Me sentía rota, invisible. Había perdido no solo a mi esposo, sino la confianza en mí misma. Pero mis hijos fueron mi motor. Por ellos me levanté, por ellos trabajé día y noche. Fui madre y padre, y aunque tuve que tragarme muchas lágrimas, hoy miro atrás y digo, lo logré. El entrevistador preguntó, ¿volviste a enamorarte? Marcela respondió, tuve un par de relaciones, pero nunca volví a amar como amé a Jorge. Eso dejó una marca, una cicatriz que ya no sangra, pero está ahí. Algunas heridas se cierran, pero no se borran. Aprendí a vivir con eso. El entrevistador dijo, en estos días, hay quienes creen que el karma siempre se encarga de ajustar las cuentas. ¿Tú también lo crees? Marcela respondió, absolutamente. Nadie se va de este mundo sin pagar lo que hace. Yo he sabido de cosas. De cómo con los años la vida no ha sido perfecta para ninguno de los dos. Las decisiones tienen consecuencias, aunque no se vean al instante. Y a veces el mayor castigo no es la caída, sino vivir sabiendo lo que hiciste.
El entrevistador preguntó, si tuvieras hoy a Jorge frente a ti, ¿qué le dirías? Marcela respondió, le diría que lo amé con toda mi alma, que confié ciegamente en él. Le diría que me rompió no por irse, sino por mentir. Y también le diría que, a pesar de todo, le agradezco los hijos que me dio. Ellos son lo mejor que dejó en mi vida. El entrevistador preguntó, ¿y a Miriam? Marcela respondió, a ella le diría que la fama no lo justifica todo. Que uno puede triunfar en los escenarios pero fallar como ser humano. Y que espero, de corazón, que haya aprendido algo con los años. Yo no la odio, pero tampoco la admiro. El entrevistador dijo, Marcela, esta entrevista ha conmovido a muchos. Tu historia, aunque personal, representa a muchas mujeres que han vivido silenciosamente una traición. ¿Qué mensaje le darías a ellas? Marcela respondió, que no están solas. Que no permitan que el dolor las defina. Que llorar no es debilidad, es humanidad. Y que la dignidad, aunque cueste, es el vestido más fuerte que una mujer puede llevar. Que no se callen, que hablen, que griten si hace falta, pero que nunca se dejen borrar. El entrevistador dijo, tu historia, sin duda, ha tocado muchas fibras. Gracias, Marcela, por tu valentía, por tu verdad. Marcela respondió, gracias a ustedes por dejarme hablar. Porque el silencio, a veces, es más doloroso que el engaño. El entrevistador finalizó diciendo, gracias por acompañarnos en esta entrevista con Marcela Ruiz, ex esposa de Jorge Sen-Yin, en una historia que permaneció oculta por décadas. Una historia de amor, traición, caída, redención, y cicatrices eternas. Bueno, has llegado al final de esta historia profunda, emotiva y desgarradora, contada desde el corazón de una mujer que lo perdió todo, pero supo reconstruirse. Esto fue Secretos de Historia, el lugar donde las verdades silenciadas salen a la luz. Si esta historia te tocó, compártela. Si valoras el esfuerzo por traer estas voces ocultas, regálanos un like. Y si quieres conocer más historias reales, humanas y profundas, suscríbete al canal y activa la campanita. Te invitamos también a dejar tu comentario con educación y respeto, porque detrás de cada palabra, hay una vida real que merece ser escuchada. Gracias por estar aquí. Hasta el próximo secreto.